especial. Hugo Santos y Javi al frente, con análisis letal. Desde el sur de la Florida, venimos a hablar de finios partidos y el rival a enfrentar. Mundo Dolphins, todo sobre el mar, la pasión de los fans aquí en un lugar. Juega las noticias, no hay nada igual. Es Mundo Dolphins, el podcast ideal. Bienvenidos a Mundo Dolphins, el podcast en español de los Delfines de Miami. Me vais a permitir que empiece este programa de Mundo Dolphins de la off-season de la agencia libre con una frase de uno de mis escritores favoritos, de Gabriel García Márquez, que dice que la vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. Y eso es lo que está pasando en nuestra franquicia. Todos los personajes implicados de los que vamos a hablar hoy, al propio conjunto, muchos jugadores de los Dolphins que hayan cambiado de equipo, porque eso, la NFL nos demuestra día sí día también que, como la vida y como dice García Márquez, es una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir. Como mis compañeros sobreviven también día a día, quiero ver cómo llevan este inicio de agencia libre, este periodo de tampering legal, todo lo que ha pasado con los Dolphins, con nuestros rivales. Quiero ver en Murcia cómo han sentado estas primeras noticias de la agencia libre de nuestros Dolphins con nuestro querido Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas a todos. No me esperaba tanto ajetreo, la verdad. Pero bueno, parece ser que ha llegado el camión de la mudanza, ha cargado, se ha llevado los muebles viejos y el sofá viejo y ha apostado por hacer una reforma total de la casa. Vamos a ver cómo pinta y ahora lo trataremos de explicar todo un poquito porque hay mucho de qué hablar. En Málaga yo creo que las noticias no han generado especial entusiasmo. En concreto, un par de ellas que tienen que ver con el kicker y con nuestro nuevo quarterback, pero vamos a preguntárselo en persona a una persona fundamental de este podcast, de este proyecto, que es el que además saca adelante nuestra página web, esas estadísticas, el canal de Telegram. Estoy hablando, ya sabéis, de Javi Martín. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo lo llevas? Hola, buenos días, tardes, noches. Pues ¿cómo llevo? Pues aquí con la calculadora. O sea, tengo aquí mi Excel, parezco yo Sully con el cap, porque la verdad me tiene hecho un lío. O sea, ahora por debajo del cap, ahora por encima, tal. Y nada, hoy a las 10 de la noche tenemos que estar dentro del límite. Y nada, viendo a ver qué pensando y maquinando a ver qué es lo que van a hacer, a ver cuáles van a ser los próximos movimientos, que de momento hemos acertado uno, creo, nada más. El resto me da a mí que ninguno nos lo esperaba. Como bien dice Javi, a fecha 11 de marzo y ahora mismo estamos grabando en torno a las 7 de la tarde, antes de que comience incluso la agencia libre de manera oficial, nuestros Dolphins de hoy tienen una pinta muy distinta a los de escasas 48 horas. Como siempre, han generado multitud de opiniones, enfrentamientos entre aficionados que ven que lo que se ha hecho bien, otros que había que haberle dado otro rumbo a la franquicia, haber apostado por otras circunstancias. De todo eso vamos a hablar, porque para eso es este programa, este especial agencia libre de nuestros Miami Dolphins, pero antes también quería saber, no, es que me deis vuestras impresiones un poco de la agencia libre global, de lo que ha pasado en la NFL, de ese trade de Crosby, si queréis comentar algo, de lo que están haciendo nuestros rivales, si os sorprende la quietud de Bills y lo que pueden estar planeando, de Patriots, los Jets con Geno Smith de vuelta. No sé, Santos, cuéntame un poco así, dame un titular de estas primeras horas de tampering legal y de agencia libre o pre-agencia libre.
No, pues decían que era igual íbamos a hacer tanque para el número uno con los Jets y ahorita que los Jets se tenían allí en el Smith. Me ha sorprendido muchísimo eso que acabas de comentar tú ahora. Y iba para bien lo de Raiders, se habían hecho, o sea, en 280 millones que se gastaron en fichajes y ha soltado el bombazo ahora de que Crosby vuelve. Se han arrepentido los Raiders. Yo no recuerdo haber visto algo así recientemente, yo no lo recuerdo y creo que es una cosa que habría que mirar a la NFL que ha pasado ahí. Y creo que ahora mismo la noticia está ahí, ¿no? Ojo con los Chiefs que se han reforzado muy bien, con Kenneth Walker y bueno, sobre todo los equipos que tienen mucho dinero para gastar, como digo, principalmente los Raiders, que son los que más han gastado en reforzar defensa, mucho de jugadores de defensa y demás. Y lo que ha pasado con Crosby, te digo, para mí ahora mismo ha sido el titular de la agencia libre y esa cosa súper extraña que han hecho ahí los Ravens, de arrepentirse de haber llevado al jugador para ahí después de pasar por Américas. Y creo que es un poco lo que estamos viendo estas últimas horas ahí, el salseo de la NFL, ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo, como siempre, lo llevo a nuestro terreno. Dos cosas. Según han dicho distintos periodistas, parece que los Bills estaban muy cerca de Trey Hendrickson, pero cuando Baltimore le llamó, pues cambió todo y se lo han quitado enfrente de sus narices, o sea que ole por los Ravens. Otra cosa será la legalidad o la moralidad que hay que tener para echar atrás un poquito lo de Crosby, que ese es otro debate. Y luego, en el tema Jets, también he oído o he leído que también preguntaron por Willis, por Malik Willis, y ni siquiera los contempló porque era matar su carrera. Entonces, no sé, Javi, si crees que han tenido que tradear por Gino Smith porque no quiere ir allí nadie y es la única manera de obligar a alguien a que juegue de quarterback para el equipo de Nueva York. No sé cómo lo ves tú, Javi. No, yo me quedo con el meme que he visto hoy, que la verdad, pobre Jets, me resultó muy gracioso, que eran los fans pidiendo más intercepciones, o sea, que el equipo realizaba más intercepciones, y entonces el general manager, la respuesta que ha tenido ha sido tradear por Gino Smith para cumplir ese deseo de los fans, solo que se ha equivocado de lado. Pero bueno, no sé, lo de Gino Smith sorprendido, muy sorprendido, la verdad, que encima ha tradeado. Tampoco ha sido, bueno, Gino Smith y una séptima a cambio de una sexta, es lo que he visto, y se quedan con todo el salario. Sonaba mucho también Tua, que podía ir a Jets. Luego no he leído el por qué, ¿no? Porque ha acabado en Falcons, pero por lo visto Jets también estaba muy interesado en hacerse con Tua. Y lo de Willis también, o sea, no sé, se ve que sí, que el mercado de quarterbacks para ellos es bastante reducido debido a lo que tienen allí montado. Y luego, bien, lo de Crosby, pues como decís, es un poquito feo lo que ha ocurrido, porque no puede ser que digas que no pasa las pruebas físicas y luego te fiches a Hedrinson al poquito, o sea, ahí algo huele muy mal. Y no me digas que este hombre viene con la rodilla también maravillosamente bien, pero bueno, que eso ya son temas de ellos internos y ellos verán. Y estaba leyendo que curiosamente la última vez que pasó esto así en un trade fue el de Breeze a los Dolphins, que dijeron los Dolphins que tenía el codo malo y tal, y lo tiraron para atrás cuando estaba casi hecho y por lo visto ese fue el último trade que se tiró para atrás. Ya no he podido comprobar si es cierto o no, si ha habido algún otro, ¿no? Pero eso es lo que he leído por ahí en una cuenta. Que el último fue el de Brisa o Dolphin. A ver, a mí no voy a dudar de lo que piensen los médicos de Baltimore. A mí la sensación que me deja es que los Ravens sabían perfectamente que Crosby había tenido una lesión de menisco. Seguramente se habían informado de cómo era esa lesión, si era un menisco suturado, si no, que esto, bueno, médicamente tiene unas implicaciones. Entonces, yo creo que antes de transmitir esa oferta, tú sabes un poco en qué circunstancia está y sabes que ahora mismo no está para pasar un examen físico estándar, ¿no? Porque está en un proceso de recuperación. Me parece que ha habido otros matices y seguramente se hayan acercado a Henderson y cuando han visto que podían ahorrarse las primeras rondas, que es la impresión que tiene todo el mundo, pues han transmitido esa oferta a Henderson y han puesto un poco la excusa del examen físico. Es un poco la sensación que deja. Claro, esto moralmente pues es cuestionable. No sé si a la larga tendrá implicaciones negativas para Baltimore porque
no sé si el resto de las 31 franquicias se van a fiar ahora de Eric da Costa o de comprometerse a algo con Baltimore. Pero bueno, yo, como digo, si ha servido para que Trey Hendrickson no vaya a los Bills y al final son los Bills los que se llevan a Crosby dando 2 primeras rondas, pues bueno, pues mejor que mejor, o veremos qué implicaciones tiene esto para una división, la nuestra, la AFC Este, en la que el mayor protagonista de esta agencia libre han sido los Dolphins, como vamos a analizar ahora en estas Fin News. Miami Dolphins, can you dig it? We're gonna rock, we're gonna roll. Miami Dolphins, can you bring it into the Super Bowl? Miami Dolphins, can you feel it? Can you feel it? Getting down, getting it done. Miami Dolphins, can you bring it? I said we're number one. We're the team to beat. Other teams can't take the heat. Miami Dolphins, can you dig it? We're gonna rock, we're gonna roll. Miami Dolphins, can you bring it into the Super Bowl? Porque, como decimos, esta continua sucesión de oportunidades para sobrevivir comenzó con la noticia que todos los fans de los Miami Dolphins esperaban, sabían que iba a producirse tarde o temprano, era una cuestión de tiempo, y la verdad que Sullivan, Hafley, nuestro nuevo staff, no se hizo esperar, y el primer día de tampering legal anunciaron que los Miami Dolphins cortaban al quarterback Tua Tagovailoa con una designación post 1 de junio. Por lo tanto, los Miami Dolphins asumen $99 millones de dinero muerto, un récord en la historia de la NFL, pero esa designación post 1 de junio hace que sean 67,4 millones en 2026 y 31,8 en el 2027. O sea, nos aporta un poquito más de flexibilidad. Era un movimiento esperado, un nuevo régimen que no quiere contar con un quarterback que tiene problemas de lesiones, cuyo rendimiento en la última temporada ha sido bastante malo, y termina así una época de 6 temporadas en los Dolphins, desde el 2020 al 2025, y el quarterback hawaiano abandona Miami con 18.166 yardas de pase, 120 pases de touchdown, 59 interceptaciones, con un QB rating de 95.6 y con un 67,7% de completos, como uno de los mejores quarterbacks en la historia de la franquicia. Esto tampoco lo podemos olvidar, nos guste o no. No sé, Javi, ¿qué pensáis? ¿Qué os trae al cuerpo este corte una vez que se confirmó la noticia? Porque yo tengo que decir que, aunque esperado, a mí estas noticias, igual que me pasó con Ryan Tannehill, me producen mucha pena. Es una sensación de que nos hemos vuelto a equivocar o de que hemos dejado pasar una oportunidad, de que no haya salido bien, de que se ha fallado por muchas circunstancias, y a mí siempre me dejan un sabor muy agridulce, muy amargo y un poquito de dolor, aunque eso sí, siempre me quedaré con la parte buena, con la ilusión que trajo, siempre recordaré lo feliz que me hizo su selección en el draft, aquel año 2023, y recordaré a Tua con cariño, con sus luces y sus sombras. No sé tú, Javi, ¿cómo ves esta despedida de Tua? Parecido, en ese sentido de que, bueno, nos quedaremos con los recuerdos buenos del 2023 que nos di, y también pues eso, bueno, seguramente nos acordaremos de todas las conmociones, pero del año 2025, pues a lo mejor dentro de 3 años te dirán, uy, ¿te acuerdas de Tua en el año 2025? Y no tendremos básicamente ningún recuerdo de él. Yo creo que, bueno, más que equivocarnos, entró mal, un poquito mal en la franquicia, en el sentido de entró con Brian Flores, lo sentaba, ponía a Fitzpatrick, etcétera. Todo aquello que, pues evidentemente tuvo que minarle un poco la moral. Tuvo que batallar con eso, llegó McDaniel, aire fresco, empezó a jugar muy bien, o sea, vimos que el esquema de McDaniel se adaptaba un montón a la forma de jugar de Tua. Todo fue bien, pero bueno, vinieron las conmociones y ahí un poco el retroceso. Ya no sabemos si sean causa, efecto, qué es lo que hayan sido las conmociones, y si le hayan afectado su manera de jugar o simplemente pues él ha ido a menos. Como bien dice, no por esperado deja de ser menos, pues bueno, triste. En ese sentido, claro, evidentemente nos deja un poco apenados. Lo hemos estado apoyando todos estos años, lo hemos defendido y
y ahora de repente pues sale un poco por la puerta de atrás, sentado en favor de Ewers y sin poder despedirse de la afición, jugando y marchándose así, cortado. Récord de dinero muerto. También recordaremos, yo creo que eso no se nos olvidará, porque creo que fue ahí el momento de inflexión, cuando salió en el entrenamiento aquel con lo de cantando lo del money, money, give me money, tal, no sé qué. O sea, no sé. Fue aquello desde ahí, todo ha ido a mal, ya los aficionados sentó mal y él tampoco dio el rendimiento que tenía que dar para el contrato que tenía. Ya está. Hay que buscar, hay que seguir adelante y a ver si en Atlanta le va mejor que aquí y poco más. No sé, lo echaré más o menos sí. Yo tenía la pequeña esperanza, remota esperanza ahí de decir, bueno, a lo mejor se lo quedan el año que viene con esto de no asumir tanto dinero muerto, a lo mejor se lo quedan para el año que viene, aunque sea de suplente y pues de titular. Pero ya tienes un cuadro veterano que además conoce el sistema de juego, porque con Slovic tampoco es que vayamos a cambiar mucho, creo yo, sino que seguiremos con bastante continuidad y le puede ayudar mucho a Ewers. Pero bueno, se ve que no lo han visto de esa forma, de tener a alguien que pueda ayudar a desarrollar tanto a Miller como a Ewers, que son los mismos que están en plantilla, y han decidido prescindir de él y asumir esa cantidad de dinero muerto, que es una burrada. Pero bueno, ya está. Así son las cosas y ellos saben mejor que nosotros qué decisiones se deben tomar. Tú, Santos, no sé cómo lo vives todo esto. Yo repito, con una tristeza profunda, porque además siempre defendí que era la elección a tomar. O sea, no creo que los Dolphins se equivocaran. Creo que era lo que había que hacer en ese momento, en ese año 2020. Como ha dicho Javi, muchas circunstancias adversas. Entró con una lesión de cadera muy compleja. Tuvo un primer año muy difícil con un entrenador que le minó un poquito la moral, luego lo resucitó un poquito McDaniel y cuando parecía que mejor estaba, llegaron las conmociones, que a la larga sí que creo que le han afectado. Luego el contrato que le firmó Chris Grier, que él no tiene la culpa, lo hubiéramos firmado cualquiera y creo que al final se va, como dice Javi, un poco con esa sensación en el aficionado como que firmó el contrato y se relajó. La gente le achaca mucho lo que cobra, pero es que eso no es culpa suya. No sé, Santos, tú qué sentimientos tienes con esta despedida de Tua. Y, como ya ha adelantado Javi, nuevamente tiene una oportunidad para sobrevivir porque va a Atlanta, un equipo que ahora mismo tiene a su otro cubi zurdo lesionado con las dos rodillas enyesadas y en una silla de ruedas. Y ahora mismo parece que lo tiene todo de cara para ser titular en la semana 1. O sea que la vida y la NFL le sonríe al bueno de Tua. Yo algo de lo que me alegro y parece que lo veremos de titular en esa semana 1, ¿no? Santos, ¿cómo ves tú todo este viaje? A ver, pues al final ha pasado la opción que era la más dura para el equipo, ¿no? Además, creo que también lo comentó Javi en el último programa, que cuando hablamos de la posibilidad de que pasara esto, ¿no? Porque podía ser que se quedara ya que le tienes que pagar los 99 millones, como había comentado Javi en ese programa, ¿qué paso te lo quedas? Esa opción no se ha contemplado y la otra era intentar pues un trade con algún equipo o que se hicieran cargo de parte del sueldo. Tampoco ha pasado porque ningún equipo ha picado. Vieron la desesperación, sabieron que iba a pasar y al final pues se ha tomado la tercera opción, ¿no? Que es echarlo, bueno, pues asumir esos 99 millones de dinero muerto. Ha dicho muy bien, todo es un récord y había que hacer, pasar página y reconstruir en estas condiciones tan difíciles. No creo que fuera una equivocación el hacerse con él en el draft, ni mucho menos. Todo ese cúmulo de circunstancias que habéis comentado es lo que lo ha lastrado. Las lesiones creo que ha sido su tumba. Bueno, que suena una palabra un poco dura, pero bueno, por decir así, no el símil, creo que fue su tumba. Esas conmociones fueron durísimas y lo extraño es que incluso volviera a jugar. Es decir, porque se estuvo comentando hace año y medio de que no regresaría. Ese famoso estaba un golpe de retirarse, ese golpe era real, es decir, otra conmoción más y quizás posiblemente los daños físicos o de salud hubieran sido bastante graves, ¿no? Y quiso arriesgar, quiso volver, pero es evidente que ya no era el mismo, no era él, y este año sobre todo fue el bajón grande. Creo que estaba más pendiente de no recibir el golpe, estaba más pendiente de no llevarse esa otra conmoción, errores de lectura, precipitación, impreciso. Desde luego no fue su temporada.
si quizás este año hubiera rendido un poco más, igual se hubiera dado su oportunidad, pero no fue. No fue así. A mitad de temporada se estaba hablando de la posibilidad. Y cuando los Dolphins quedaron definitivamente eliminados de cualquier opción de playoffs y tal, al banquillo salió Ewers y bueno, salió por la puerta de atrás, como habéis dicho, sin ni siquiera poder despedirse. A ver qué oportunidad tienen Atlanta con Penix, a ver si cómo llegan los dos, si llegará a jugar. Posiblemente tiene todas las papeletas de ser titular. Va con el sueldo mínimo garantizado de quarterback, pues el resto lo asumimos nosotros y ya está. Y la curiosidad, porque bueno, si fíjate cómo es la vida y como has dicho tú antes en el inicio del programa y cómo es, quiere que lo vamos a ver en Madrid si vuelve a ser titular con Falcons y va a volver a Madrid, al capricho del destino. Pero bueno, una pena porque creo que hubo una oportunidad muy buena de haber conseguido cosas y entre unos y otros y sobre todo las lesiones, pues creo que al final, como eso decía, es un poquito un muñeco roto que ha acabado así en esas circunstancias. Pues sí, desgraciadamente veremos qué le depara al bueno de tú a su aventura en Falcons, pero a rey muerto, rey puesto. Y nuestro nuevo staff no se demoró en buscar un sustituto para Tua Tagovailoa y en este caso ha encontrado otro jugador al que la NFL le da ahora la oportunidad de su vida. Un jugador que lleva luchando años y años para conseguir esta oportunidad, para vivir este momento y para sobrevivir en una liga tan dura, haciendo real la frase de García Márquez, porque John Eric Sullivan y Hafley, bueno, no es oficial porque el periodo, la agencia libre comienza en unas horas aquí en España, hoy 11 de marzo a las 4 de la tarde en Estados Unidos, pero se ha hecho público que los Miami Dolphins van a firmar al quarterback Malik Willis, procedente de Green Bay Packers, después de una temporada exitosa allí, supliendo a Jordan Love, un contrato de 3 años, 67,5 millones de dólares, 45 de ellos garantizados. La estructura salarial es muy interesante porque este año tiene 22 millones de bono de firma, 1,25 de salario base. En el 2027 tiene 21,5 millones, todos ellos garantizados, y más allá del 2027 ya no tiene dinero garantizado. O sea que el tercer año es bastante cortable el jugador si sale mal o si le va a reemplazar algún cubi en el futuro. Quiero que empiece analizando este fichaje Javi Martín, porque hay seguidores de los Dolphins que defienden este fichaje, que creen que es un golpe en la mesa de autoridad de nuestro nuevo staff y lo ven como una oportunidad para seguir o empezar, no sé cómo decirlo, a ser competitivos, y otros creen que no es el camino correcto, que habría que haber invertido el dinero en otras posiciones. Por lo tanto, le voy a ceder la palabra a Javi Martín para que nos dé su opinión y veamos qué opina de nuestro nuevo cubi titular, porque está claro que a este precio viene para ser cubi titular. Javi, adelante. ¿Por dónde empezamos? A ver, bueno, nos hemos traído a un señor que lleva básicamente 3 años en la liga. Tanto de vamos a buscar un veterano y tal. Y te traes a un tío que, lo siento mucho, pero es que debería estar todavía en contrato rookie. O sea, así, realmente. Entonces, ha estado 2 años de suplente en Green Bay, lo echaron de Titans, no sabemos cómo. O sea, su gran logro allí en Titans fue quedar en un puesto del draft suficiente como para que buscaran un reemplazo suyo, o sea, que eso fue su gran logro de Titans. Y luego, bueno, en Green Bay pues ha jugado, según estuve viendo, este año 2025 creo que había lanzado 100 pases, creo recordar que vi, y el anterior habían sido 60. O sea, en 2 años ha lanzado los mismos pases que te lanzó Tua en partido y medio. Entonces, bueno, pues le pagas casi como de titular a alguien que, lo siento mucho, pero a mí no me ha demostrado que todavía que se merezca cobrar eso. Además también que se peleen los equipos, como se decía, de que se estaban peleando por él y tal, y había muchos equipos interesados. O sea, claro, evidentemente como quarterback suplente, pues, sí, ha demostrado en Green Bay que puede estar. Pero aquí en Miami, yo lo siento mucho, pero no creo que venga a enseñar a nadie. Viene a quedarse con el puesto y a aprender el tiempo que lleva en la liga. Entonces, Ewers y Miller,
pues se tendrán que buscar las habichuelas para poder aprender. Tendrán que, yo qué sé, no sé, no va a haber nadie veterano ahora mismo en plantilla. Tampoco nos queda mucho cap como para buscar a un veterano de estos típicos, bueno, tipo Jacoby Brissett o algo así que los que te, bueno, les enseñan realmente situaciones, tienen experiencia suficiente. Malik Willis no, su experiencia pues es bastante limitada. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un capricho de ellos, lo han tenido allí en Green Bay, quieren seguir montando aquí los Miami Packers o como quieras llamarlo. Entonces, pues yo creo que viene por ahí. Y no le veo ni pie ni cabeza. Y que sí, que viene un poquito acá para este año y tal, por el tema del bonus y todo eso, y que es fácil reestructurar y meterle más void, porque eso también es otra cosa. Se habla del bonus de 20 y pico millones y el salario base de 1 millón. Pero el bonus todavía no se ha hecho público, evidentemente, como es normal. No se puede hacer hasta que empiece agencia libre en unas 3 horas más o menos. Y no se sabe si van a meter voids years para poder distribuir aún más el signing bonus y aún baja más su impacto en el cap o no. Estamos aquí, como decía al principio, con la calculadora haciendo matemáticas y viendo a ver cómo queda nuestro cap. Entonces, por mi parte, resumiendo, para no alargarme mucho más, no lo veo, no tiene sentido para mí este fichaje. Tendría, si lo que quisiéramos es pelear, pero realmente lo que queremos es sobrevivir y pasar estos 2 años que ahora mismo vamos a estar con el cap hasta el cuello y a partir de ahí empezar a reconstruir. O sea, me vendieron que íbamos a reconstruir desde el draft y ahora te vas a la agencia libre y lo primero que firma es un tío que te va a cobrar un montón. O sea, claro, un montón considerando evidentemente lo que tenemos de dinero. Entonces, bueno, no sé, me siento un poco, en ese sentido, así un poco defraudada. Santos, ¿tú cómo valoras el fichaje de Malik Willis? A ver, venga, yo voy a hacer de poli bueno, ¿no? Y a Javier hecho poli malo, voy a hacer poli bueno y porque el año pasado la ticé a Waller y mira lo que pasó. Entonces no quiero yo adelantarme demasiado. A ver, sí que es verdad que vinieron con el tema de que se va a reconstruir desde el draft y buscar gente, quarterbacks o gente nueva, ¿no? Desde el draft, porque la posición de quarterback es muy delicada. Quizás no se atrevieron o no han sido tan valientes de dejar el equipo en manos de Ewers, o a lo mejor han preferido todavía que se vaya cocinando a fuego lento, ¿no? Y yo no creo que venga tampoco Malik Willis para enseñar, ¿no? Ahí estoy de acuerdo, no tiene una experiencia tampoco muy destacada como para que venga a enseñar a nadie, pero sí que es verdad que ha estado detrás de Jordan Love y quizás a lo mejor aquí esa pequeña esperanza de cómo han hecho los Packers estos últimos 30 años con quarterbacks, que han sido capaces durante 30 años de mantener a tres quarterbacks muy buenos, desde Brett Favre, luego Aaron Rodgers evidentemente, y consiguieron después de Rodgers asentarlo con Jordan Love. Y los partidos que jugó el año pasado a mí me gustó bastante bien, a mí me gustó. Encajó muy bien en el esquema de Green Bay, jugó bastante bien, a mí me llamó la atención, no estaba acostumbrado a verlo mucho, pero lo poco que vi es que era un jugador explosivo, que puede salir un jugador de scramble, tiene muchísima velocidad, muy potente. Entonces, a mí sí me gustó lo que vi. Evidentemente, y ya sabemos todos cómo está el kilo de quarterback, como se suele decir, ¿no? Estás pagando a 50, 60 millones por año. Es que hasta por quarterback suplente estás pagando 7, 8 millones para que no jueguen. El quarterback va carísimo y tienes que pagarlo. Y creo que no hay más. Y bueno, ¿por qué no podría ser a lo mejor un Sam Darnold de la vida, ¿no? Que no vale un equipo, pero llega otro y gana un anillo. Oye, nunca se sabe si caes bien y es evidente que lo conocen. Para traerte un jugador que no conoces, van a traer uno que perfectamente saben quién es, lo han tenido ahí en Green Bay, juega de titular, o sea, es que lo conocen perfectamente. Algo habrán visto en él para apostar y decir, bueno, vamos a dar la oportunidad, todavía es joven, no está muy machacado porque ha jugado poco, evidentemente, y vamos a ver qué ocurre. Si luego se equivocan, pues bueno, ya se verá. Está claro que tenían que dar un giro de 180 grados en la franquicia y lo están consiguiendo. Desde luego, vamos a ver dentro de un par de años o pues evaluaremos lo que está, incluso cuando empiece la temporada evaluaremos, pero bueno,
En principio a mí el jugador me gusta, no sé si se va a pagar mucho o no, y me da la confianza de que se lo han traído porque lo conocen y viene de una franquicia como que ya lo tuvieron. Y bueno, a ver qué ocurre. Esperemos que sea el Sam Darnold del 2026. Eso esperamos. A ver, me habéis dejado para el final, así que vamos a ver qué digo. Coincido plenamente en que yo, por ejemplo, no lo esperaba. Y es verdad lo que dice Javi, que habían vendido la filosofía de construir desde el draft y yo pensaba que en la situación de los Dolphins monetaria, con el cap, con el dinero de Tua, tendrían que, o creía que iban a tirar con Ewers, con algún otro jugador vía draft y tener 1 o 2 años de margen. Ahora bien, podía entender que lo quisieran porque es un jugador al que conocen, que hayan hecho este esfuerzo y puedo entender el movimiento desde el punto de vista del nuevo entrenador y del general manager, porque es un poco dar un aviso o es un poco dejar una señal de identidad en plan yo no voy a tolerar perder o no quiero perder, porque está claro que si hubieran tirado con Ewers pues ya empezaba a hablar la gente de tanking, ya se empezaba a hablar que era otra vez como en aquel 2019 una vergüenza lo que estaban haciendo los Dolphins porque iban a cortar a Chubb, a Tyreek Hill. Entonces entiendo que aunque Hafley y Johnny Sullivan tuvieran la complacencia de John Ross, o sea, de Ross y de la gente de la franquicia, entiendo que ellos de cara a la liga quieran decir, bueno, voy a traer un tío que creo que es competitivo, que es verdad que ha jugado en el 2025, un jugador, recordemos que tiene la misma edad que Bonis y Tyler Shaw, o sea, en ese sentido yo entiendo el movimiento, lo que no hubiera entendido jamás de los jamases y sí que me parecía incomprensible hubiera sido traer a Jimmy Garoppolo, por ejemplo, no me encajaría nada porque para eso sí que tiro con Ewers. Un veterano tipo flaco Garoppolo es lo que no me encajaba nada. Y al fin y al cabo han traído a un jugador que llegó a unos Titans como un proyecto físico, como un proyecto pequeñito, llegó a una franquicia totalmente disfuncional, que allí es verdad que jugó y lo hizo muy mal, y al que han tenido 2 años como suplente, al que han visto cada entrenamiento, al que conocen de forma de ser y que es verdad que cuando ha tenido que salir esta temporada lo ha hecho muy bien. Entonces yo creo que han visto ahí un cielo o que puede ser de quarterback titular en esta liga, tiene cosas muy interesantes, les puede aportar esa capacidad para correr, para extender jugadas rotas, tiene un brazo que es bastante mejor que el de Tua, eso nunca ha habido duda, y un jugador que quizás entró muy verde a la NFL, a unos Titans totalmente disfuncionales y al cual estos años en Titans y sobre todo en Green Bay con Jordan Love, con un staff realmente serio y profesional, pues le hayan venido bien. No hay que olvidar también que Hafley lo conoce especialmente porque los coordinadores defensivos utilizan a los QB suplentes como conejillos de indias para ensayar sus esquemas, le dicen lánzame aquí, lánzame allí, entonces le ha visto especialmente lanzar. Y luego, pues eso me imagino que lo han usado como una forma de seguir ganando y que nos puede hacer llegar igual al QB soñado si ven que su techo no es muy alto en el 2027 sin tanquear descaradamente o ganando 6, 7, 8 partidos cada temporada de las próximas temporadas. Y otra cosa que sí que quería destacar es que conocen qué tipo de persona es, que esto es algo que ya se habló durante el draft, que en la Combine le regaló toda la ropa que regalaba la NFL a un vagabundo, por ejemplo, saben que es una persona comprometida, saben cómo se comporta en un vestuario y eso creo que es importante cuando estás intentando construir una cultura de equipo. Entonces, en ese sentido, no tengo nada que reprochar. Yo pensaba que íbamos a tirar con Ewers, pero desde luego el movimiento ni me ilusiona especialmente, o sea, no creo que tengamos, ojalá, tengamos al próximo mega crack, Patrick Mahomes, Josh Allen, sean QB de ese tipo que nos levante de nuestros asientos cada domingo, pero también es verdad que me ha aportado un poquito de chispa y de ilusión, porque ves sus jugadas y son jugadas que no vemos hace tiempo y es verdad que tirar con Ewers era una promesa, pero a mí se me antojaba la temporada bastante dura. Y bueno, como aficionado me ha levantado un poquito la moral. Veremos de todas formas qué pasa con Malik Willis
Veremos, como dice Javi, cómo es ese contrato, ese signing bonus, en qué años está prorrateado. Pero lo que sí que tengo claro, que nos parezca mejor o peor, desde hoy día 11 de marzo, que se hará oficial en unas horas, lo que tenemos que hacer todos es animarle, desearle el mejor de los éxitos y ojalá nos lleve la próxima temporada a ganar 14 partidos como hizo Darnold con los Vikings, destronemos a los Bills, a los Chiefs y nos meta en una Super Bowl, ¿por qué no? Y sea el próximo Sam Darnold y ojalá dentro de 3 años le estemos dando un contrato de 5 años y 260 millones porque es un QB top, MVP de la NFL y demás. ¿Por qué no, no? Pero bueno. Como estamos en vísperas de Semana Santa, este podcast va a ser un especial Vía Crucis para Javi Martín. Porque los Dolphins no hacen más que darle puñaladas porque tenemos nuevo kicker. Quizás no era el esperado porque hemos cortado a Jason Sanders, un histórico de la franquicia también, cobraba un salario inasumible, se ha perdido toda la última temporada por una lesión de cadera pues que ha impedido verlo sobre el terreno de juego. Estábamos muy felices con Patterson, que ha hecho un año extraordinario, pero los Dolphins nos han sorprendido con la firma del kicker Zane González, que a día de hoy además es junto a Siller el jugador más veterano de estos Dolphins, tiene 30 años y hemos firmado un contrato de 1 año y 1,48 millones de dólares. Un kicker que revivió su carrera en unos Falcons este último año también, que han sufrido un carrusel de movimiento en la posición de kicker. Y bueno, muy veterano. Creo que esto es un factor importante, que ya ha trabajado con nuestro coordinador de equipos especiales, pero que sé que a Javi Martín le hubiera hecho más feliz el regreso de Patterson o bueno, que nos comente cómo lleva estos sinsabores que le están dando los Dolphins en este inicio de agencia libre. Javi, háblanos de nuestro nuevo kicker. Sin palabras. Cuando vi que lo habíamos firmado fue un... En serio, que el corte de Sanders tiene sentido. Viendo la historia, pues todos los kickers que han sufrido lesiones de cadera, evidentemente no se puede generalizar porque no es lo mismo una lesión que otra, pero todos los kickers que han sufrido lesiones de cadera luego sí han sufrido un pequeño bajón en su rendimiento. No se sabe qué es lo que va a ocurrir con Sanders. En cuanto a su lesión, si va a seguir como estaba, de fiable, o va a bajar su rendimiento en algo. Bueno, ya lo veremos en Giants, a ver qué pasa. Entonces, se le pidió reestructurar su contrato, evidentemente estaba ya en último año, él quería pues firmar renovación y tal, y no por lo visto no han llegado a un acuerdo y han tomado la vía fácil de lo cortamos. Entendible, ok, está ahí Patterson, está a huevo porque ha pasado un año muy bueno en Miami y yo creo que si Miami llega y le ofrece la cantidad que ha ofrecido a González, pues no creo que Patterson hubiera dicho que no. Pero bueno, de momento Patterson tampoco ha firmado por ningún lado, entonces tampoco creo que es que tuviera 30 equipos detrás de él. Entonces, no sé, no entendí el movimiento. Nos traemos a González, que ha salido como ha salido de Atlanta, o sea, no recuerdo, ahora era 87, 78, ahí me baila la cifra de efectividad. Y todos sabemos que no es que sea precisamente el kicker más fiable de la liga. Desde el día 1 hasta ahora, que no es como otros kickers que han tenido un año como Patterson, por ejemplo, antes de firmar con los Dolphins, pues sí, tuvo irregularidad. Pero es que lo de Zane González ya son muchos años de irregularidad. Y bueno, lo traemos firmando por un precio que está por encima, desde el mínimo, desde un kicker veterano. Entonces, bueno, estuve mirando y a cobrar la media de kicker. Entonces, bueno, hay bastantes kickers que cobran mucho más y otros que cobran menos. Entonces, él está justo en la media, que es lo que cobra los kicker, 1.7. Veremos a ver cómo sale el experimento. No me gusta, no me convence y ya está. Había otras opciones en el mercado y sobre todo el haber acercado, te podías haber acercado a Patterson y haberle dicho, oye amigo, bueno, de momento no se ha hablado nada, no se sabe nada, si es que Patterson directamente no ha querido, si es que los Dolphins no han ido por él, o sea, la verdad que no encontró ninguna noticia. Y Sanders, pues nada, suerte en Giants, ojalá le vaya bien. Y
me alegraré mucho de que le vaya bien. Y es que no podíamos tener 2 kickers, está claro. Entonces, bueno. Y nos hemos tirado de la moto y hemos ido por el tercero. A por el kicker que no conocemos. Que lo conocemos, pero de otros equipos. Santos, tú no sé cómo lo ves. ¿Crees que el que ya haya trabajado con nuestro nuevo coordinador de equipos especiales tiene algo que ver? ¿Te extraña también que no hayamos contactado con Patterson? Que la verdad, ojalá también González nos haga un Darren Waller y estemos aquí ahora rajando de él y luego tenga el año de su vida. Pero aprovecho, antes de que Santos analice este movimiento, sus números de esta temporada, según estadísticas de ESPN, un 86,4% en porcentaje de field goals, 19 de 22 intentados, por debajo de las 30 yardas todos, entre 30 y 39 yardas 3 de 4, de 40 a 49 8 de 8 y más de 50 7 de 9. No son números malos. No sé, Santos, ¿qué te parece el bueno de Zane González y qué circunstancias le han hecho firmar por los Dolphins? Las circunstancias, lo único que se me puede acercar a lo que acabas de decir tú, que es conocido por el tema de equipos especiales. Y bueno, los números del kicker, bueno, cuidado con los kickers porque ahora está mucho en el punto de mira. Lo que antes era un simple jugador de campo que salía para chutar los extra point, ahora es casi importantísimo que te gane partidos con patada de más de 50 yardas. Y nosotros ya lo hemos vivido, que recuerdo que conseguimos ir a la prórroga en un partido contra los Jets hace poco por un kick de más de 50 yardas, ¿no? Entonces estamos viendo cómo los kickers cada vez son más fundamentales y ya se les está empezando a pagar también mucho dinero en las renovaciones. Mira Aubrey con Dallas Cowboys. Me imagino que en parte podría ser la renovación de alguno de ellos porque ya empiezan a pedir dinero. Zane González ya es un veterano. Bueno, en estadística el 86%. Patterson este año, que es que estaba viendo aquí, había batido un récord de la franquicia de los Dolphins con 1,23,1 aciertos en field goals. O sea que el temporadón que hizo fue brutal. Y de Sanders, bueno, creo que también es otro jugador que da la sensación de que se va a ir por la puerta de atrás después de todo lo que ha estado haciendo en Dolphins y demás. Las temporadas tan buenas que ha hecho, esa lesión de cadera la apartó el año pasado, no supimos nada de él, no hubo ninguna explicación de nada y ha habido muy buenas, ni se va a poder despedir tampoco ni nada. Recuerdo que dará aquella recepción de touchdown en cuarto down que recibió del Panther, que pasará a la historia también de una de las jugadas de los Dolphins con partido contra Eagles. Y bueno, recuerdo que dará también eso del bueno de Sanders. La Mountaineer Shot, que por cierto, Javi, sí. Continúa tu vía crucis y la cruz con la que cargas. Ahora mismo, Zane González es el único integrante de equipos especiales, porque Bailey ha firmado, no sé ahora por qué equipo, y el lone snapper Cardona también creo que ha firmado con otro equipo. O sea, ahora mismo nos han dado todos calabazas, Patterson no lo tenemos, y Zane González es la única persona de equipos especiales que tenemos en los Dolphins. Bailey se ha ido con Tua. Imagino que compartirán habitación, piso, no sé, está allí en Falcons ahora. No he visto 3 años y 9 millones le están pagando. No está mal. ¿No está mal? Cardona se había ido con el recién renovado Kickers de Cowboys. Ahí sí que no he visto cuánto va a cobrar, pero sí, están los dos. Y tenemos a Zane González nada más. No sé, a lo mejor tiran de long snapper y de Panther de undrafted. Sí. Podrían haber hecho mismo ya también con el kicker ya puestos, que más da, o sea... Total, o sea... Bueno, seguramente le traigan competencia, ¿no? Seguramente para el training camp, no sé el contrato cómo lo tiene, pero traerán algún rookie seguro. Claro, que este es el tema. Que no drafteado. No se pueden hacer todavía públicos los contratos, pues no sabemos si es algo cortable o no. Entonces, bueno, pero sí, tenemos Bailey cobrando una pasta buena en Falcons. Será lo que se han ahorrado de Tua... del salario de Tua, pues se lo van a pagar a Bailey. Y lo de Cardona allí a ponerle balones a uno de los kickers. Creo que es el segundo o tercer kicker mejor pagado de la liga o algo así. No recuerdo. Pero... Bueno, vamos ya a acabar con una energía renovada, positiva, porque este movimiento sí que me gusta, creo que era necesario, es el que más ilusión me hace a mí.
o de los que más ilusión me hace a mí, porque igual que hemos firmado a un kicker, hemos asegurado la continuidad de Greg Dulcich, el tight end, por 1 año y 3,25 millones de dólares. Creo que es una de las pocas o mejores flores verdes de la temporada 2025. Un jugador que estuvo primero en el Practice Squad, al que subimos al roster, que fue muy importante. En los últimos partidos demostró muchísima conexión con Kenny Wers, anotó touchdowns. Vamos, un jugador joven que encaja perfectamente en la filosofía de Hafley y Sullivan, o de este rejuvenecer el equipo, y creo que es un movimiento acertado en una posición de necesidad, porque Waller ahora mismo pues, no está. Tenía un contrato por 1 año, no lo hemos renovado, no se ha hablado de su continuidad, y creo que si había que elegir a uno de los dos es Dulcich, por lo que demostró y por edad, sobre todo, ¿no? Por futuro, porque puede ser un jugador al que mantener varias temporadas, ¿no, Santos, en Miami, si sigue a este nivel? Sí, era el movimiento lógico, ¿no? Y en base a recordar que como quieren reconstruir de un talento joven era lo más lógico. Terminó muy bien la temporada, como has dicho tú, supo aprovechar esa oportunidad que tuvo cuando Waller no estaba, y creo que se ha merecido por todo lo que ha hecho, por cómo terminó la temporada con esos grandes números que tuvo, de poder renovar por el equipo, continuar una posición que el año pasado la tuvimos muy debilitada, o que era de las más debilitadas, y que al final resultó que, bueno, bastante aprovechable, ¿no? Porque Waller hizo unos números buenísimos, prácticamente era balón que atrapaba, era un touchdown, y cuando se lesionó no echaba mano a la cabeza, llegó Dulcich y jugó bastante bien. Y como dices tú, muy buena conexión, sobre todo al final con Ewers, y creo que es una renovación merecida, y que yo también en ese sentido estoy contigo, ¿no? Contento porque es talento joven y tenemos una posición cubierta ahí importante, sobre todo de la parte de receptores, que luego ya saldrá con el draft y tal, creo que es necesario cubrir y potenciar. Talento joven, ¿no, Javi? Salario asumible. Creo que es un win-win para Miami, como se dice en Estados Unidos, y bueno, que nos alegramos de su vuelta, ¿no? Sí, claro, pues, lo que dice Waller, pues dijo que en un mes o menos diría si volvía o no. Seguimos esperando y ya ha pasado bastante más. Y Dulcich, pues, tuvo muy buenas actuaciones y contento de que lo hayan renovado. O sea, de hecho, de aquí creo recordar que lo pedimos varias veces y dijimos que ojalá Dulcich siguiera, y mira, parece que en esta sí nos han hecho caso. Con la de Willy no, pero con esta sí. En esta sí. En unas horas empieza la agencia libre. Los Dolphins tenían que entrar dentro del cap, del límite salarial, y para eso también han anunciado la reestructuración del contrato de Austin Jackson. Le han reestructurado su contrato, 1 año, 7 millones de dólares, 4,5 garantizados. Los Dolphins liberaban 1,5 millones del salary cap, entraban así en unos números legales, y este contrato de Austin Jackson, quiero que lo explique un poquito Javi, porque lo que hacen es como prorratear su signing bonus, lo que convierten en 1 año más de lo que tenía, ¿no? Que son 4, y eso es un poco lo que nos da flexibilidad esta temporada para poder acometer otros fichajes, como ya hemos hecho, incluso para firmar también la clase del draft, aunque habrá que hacer más movimientos. Javi, explícanos un poquito esta reestructuración de Austin Jackson y qué implicaciones tiene para los Dolphins. Lo que han hecho es lo que se suele hacer normalmente cuando se dice una reestructuración. Lo que hace es conviertes parte del salario del jugador, que fuera garantizado o no, bueno, ya eso forma parte de la negociación, lo convierte en un signing bonus. El signing bonus, el jugador siempre lo cobra a ese momento, en el momento en el que firma el contrato, lo cobra, se lo lleva calentito, y luego el signing bonus, a efectos de cap, se reparte entre todos los años que dura el contrato. ¿Qué ocurre con Austin Jackson? Su contrato dura 1 año, por lo tanto no podemos prorratearlo. Entonces, se añaden void years, que puede llegar, según estaba viendo, yo tenía entendido que eso se podía añadir 2 void years, y por lo visto puedes añadir void years hasta que la duración del contrato sean 5 años. En este caso, hay 1 año de contrato, que es lo que él va a jugar, y tiene 4 void years. Los void years lo que sirven es simplemente pues, para prorratear el signing bonus. Pongamos, no recuerdo ahora de cuánto era el signing bonus, pero bueno, pongamos que son 8 millones, pues bueno, pues los 8 millones se han repartido entre estos 5 años. Entonces su cash keep es muy bajito. ¿Qué le ocurre cuando el jugador deje de jugar? O sea, si él renueva,
pues se va manteniendo. Entonces, claro, el void year pues se convierte ya en un año de contrato del jugador. Si el jugador no renueva y se va, todos esos void years restantes se convierten en dinero muerto en ese mismo año. Bueno, ese año, en el año siguiente. Entonces, bueno, va a jugar ahora en 2026. Pues bien, se le pagan, lo que te digo, cuenta contra el cap, pongamos 2 millones de signing bonus, más el salario que va a tener. Y el año que viene, cuando se vaya, pues el restante del signing bonus, pues tenemos que asumirlo como dinero muerto. Bueno, pues espera que el año que viene estemos un poquito mejor en cuanto a cap, pues es asumible. Si por otro lado él renueva, pues mira, genial, porque tenemos ahí al jugador y podemos seguir jugando con los void years y con el cap. Pero mira, no nos ha permitido que simplemente con un jugador que se le ha hecho esto podamos entrar dentro de cap. Es una fórmula muy parecida a que han hecho hoy los Bills con Allen. Han convertido 15 millones del salario que tenía garantizado, han convertido en signing bonus simplemente para ir repartiendo entre más años esos 15 millones y no le contaban directamente ya en 2026. Pues es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no, Santos? Bueno, es que las matemáticas de los Dolphins eran muy complicadas, ¿no? Los números eran dificilísimos. Este año había que hacer una ingeniería financiera brutal. Y bueno, es lo que están haciendo, ¿no? Pero todos los equipos al final tienes que reestructurar por aquí y por allá para tratar de traer jugadores, reforzar el equipo, no quedaba otra. Y en este caso, muy bien ha explicado Javi, pues han optado por esta opción y bueno, pues hay que rascar millones de donde sea, porque ya no solamente es por estar por encima del capa cuando se empieza la agencia libre, sino es que luego necesitas estar entre 8 y 12 más o menos para, como has dicho tú antes también, Hugo, para firmar a los jugadores rookies que puedas traer, o sea, del draft. Pues como es pan para hoy, hambre para mañana, con ese pan para hoy, los Dolphins, justo antes de comenzar la grabación de este Mundo Dolphins, han añadido 2 jugadores al roster. Uno ya estaba el año pasado, hemos asegurado la continuidad un año del linebacker Willie Gay. Es un jugador que yo cuando he leído la noticia me ha gustado, porque creo que es un jugador que fue muy infrautilizado por Anthony Weaver, pero creo que al menos como es raser o como jugador que entre al blitz, creo que Jay Hafley le puede dar una utilidad bastante importante y por eso, y seguramente en un contrato también amigable para la franquicia o para ambas partes, pues han asegurado su continuidad. Y luego hemos firmado un contrato del que a día de hoy y en el momento en el que estamos grabando esto desconocemos los números, Alex Raser Josh Uche, un jugador que también me parece a mí muy interesante. Es un jugador, además, del que conozco su carrera, un Raser de 27 años, que fue drafteado en segunda ronda por los New England Patriots, que tuvo un año, en uno de sus primeros años en la liga, espectacular, con más de 10 sacks, creo que eran 11 y medio, si no me equivoco, que luego desapareció un poco de la rotación de Patriots o bajó su productividad, desconozco también si por motivo de lesiones y más, que ha estado esta última temporada en Filadelfia, que ha hecho buenos números de presiones, no en cuanto a sacks, pero un jugador que creo que en estos Dolphins, al menos con la falta también de experiencia en esa línea defensiva, que seguro que llegan jugadores vía draft, puede ser un jugador rotacional muy interesante porque mete presión al quarterback, es un excelente defensor frente a la carrera. Yo lo sigo desde su época en la Universidad de Michigan y me parece también que sus números o el contrato no será muy elevado y creo que es un gran refuerzo en una posición que para mí hoy día, 11 de marzo, es una de las más deficitarias de la plantilla, ¿no, Santos? Sí, la parte de sobre todo nos hemos quedado con Shaun Robinson, con la marcha del resto de jugadores y bueno, pues renovación, o sea, un jugador que se incorpora necesaria para esta posición y también la de linebacker con Willie Gay y bueno, necesidad de profundidad en la plantilla. Con lo poco que podemos traer o con lo poco que se pueda fichar, haciendo, como he dicho antes, estos números y esta ingeniería financiera para poder reforzar posiciones que se nos hayan quedado bastante debilitadas. Javi, no sé tú cómo valoras esto, la continuidad, por decirlo de alguna manera, de Willie Gay y el fichaje de Josh Uche, y ahora mismo se empieza a percibir un poquito que por el draft y el resto de agencia libre lo que podamos hacer, no sé si reestructuraremos más jugadores o sacaremos dinero de debajo de la estatua de Sula,
o de Marino, pero parece que gran parte del draft va a ir dedicado a la secundaria, que es un drama a día de hoy. La secundaria sí que es un drama después del trade de Fitzpatrick y de una serie de movimientos, y a esa línea ofensiva o esa posición de Raser que necesita mucha profundidad y calidad, ¿no, Javi? Sí, lo de que Willie Gay me ha alegrado porque fue un jugador que me gustó bastante. Aportó bastante tanto en defensa como en equipos especiales el año pasado. Y por lo que he leído, parece, los números todavía no han salido, lo he leído nada más que en un par de posts que hay ahí, que dicen que está en torno a los 1,6 millones. No sé si sea cierto o no, pero bueno, si es 1,6 millones por Willie Gay, oye, pues un jugador que sale con un sueldo bastante razonable y asumible. Entonces yo creo que ganamos un montón. Y luego lo de Uche, lo conocía poco, la verdad. He estado mirando, he visto que es de Miami, entonces punto a favor de él, que es nativo de Miami. Y luego, por lo que he estado leyendo también, el año pasado, bueno, aquí tengo la estadística porque me ha parecido increíble, generó 23 presiones en 132 snaps que jugó. Entonces, son números bastante altos. Se ve que es un jugador que nos puede venir muy bien para precisamente eso, hacer un pass rush y ayudar, como dices, en esa línea defensiva. Desconocemos cuánto va a cobrar, no se sabe todavía. Esperemos que ya cuando abra la agencia libre oficialmente empecemos a saber los números de todos estos jugadores que aún desconocemos. Y nada, bien. Por Gay, súper contento. Y Uche, pues bueno, como dices, fondo de armario. Sí, fondo de armario, pero no acaba aquí la cosa, porque en riguroso directo, como siempre, mientras hacemos el programa, acaban de anunciarse, o Jordan Schultz por lo menos reporta que los Dolphins están firmando a un defensive back, a Lonnie Johnson, en un contrato de 1 año. O sea que si antes hablamos que ya lo que queda de agencia libre, las migajas que queden, y el draft va a ser para jugadores de la secundaria porque es un drama, pues aquí viene Hafley y John Eric Sullivan a apuntalar la secundaria. No sé, Santos, ¿qué te parece? Desde luego, posición de necesidad, movimiento esperable, porque eso, ahora mismo es un drama la situación del equipo en esa parcela, ¿no? Sí, tendría que ver, porque acaba de pasar hace 7 minutos la noticia, como has dicho tú, riguroso directo. Tendría que ver un poquito las estadísticas de este juego, de Lonnie Johnson, pero bueno, es evidente, parece que te han escuchado, ¿no? Acabas de decir tú hace 5 minutos que era un drama la secundaria y han dicho, hombre, pues si está por aquí uno de los Raiders libre, pues lo vamos a traer. No estaba preparado, ¿eh? O sea, estaba comentando no Javi estaba sobre preparado. Willie Gay y tal, y me ha saltado la notificación como en el móvil, y digo, si antes hablamos, ¿no, Javi? Sí, no, ha sido vamos, brutal. Lo estoy viendo, estoy aquí buscando a ver quién era, porque no, ni lo conocía. Y aquí riguroso reto total, aunque pone que ha jugado 9 partidos nada más en Y 2025. cuéntanos quién es. Por lo que estoy Viene viendo, de Las Vegas. Sí, viene de Las Vegas. Estuvo por Houston. Lo firmaron en Houston, Tennessee, New Orleans y el año pasado en Las Vegas. Jugó 9 partidos. Bueno, tampoco es que fuera mucho. Y estoy intentando encontrar, pues eso, en qué posición lo drafteó Houston, pero esa parte sí que no lo estoy encontrando. En segunda ronda, pick número 54 del draft de 2019 de Texans. Uh-huh. Bueno, pues ojalá tenga oportunidad de mostrar su talento. Profundidad por lo menos añade de cara a lo que queda de agencia libre, que bueno, no sé de dónde están sacando el dinero, algo se nos escapa. Habrá que esperar a que empiece la agencia libre para ver si hay algún movimiento más sorpresivo, algún trade, algún jugador importante o alguna cosa, porque desde luego parece que lo están exprimiendo al máximo. Y dijeron que la agencia libre íbamos a estar muy tranquilos. Íbamos a ser, porque no había sí, que y yo pensando, digo, bueno, no va a haber noticias, pero madre mía, ¿cómo sí, estamos? un poco Pinocho, ¿eh? Nuestro Sully y nuestro Hafley.
Aquí nos han engañado, nos han hecho la 13-14 también, como diría Rosalía, porque no hay por dónde agarrarse a esto. No sé si queréis comentar algo más. Creo que este va a ser el grueso de lo que va a pasar en un par de horas o en unos días o semanas, porque creo que lo quieren dejar todo atado para centrarse, sí, en el draft, que efectivamente debe ser la base sobre la que construir el conjunto de estos Dolphins y añadir esos cornerbacks de calidad que nos faltan, esos Raser, no sé, Santos, añade tus últimas pinceladas a este mundo Dolphins. Nada, pues lo de Minka Fitzpatrick, que lo hemos mandado a Jets por la séptima ronda. Ahí estuvimos ahí debatiendo por los grupos y demás, que como con la séptima ronda nada más, y encima Jets. Y bueno, y ya por otro jugador así por decir, que también parece que se por la puerta de atrás, que fue Ingold, que se acaba de ir a Chargers. También, bueno, ahí se lo ha llevado McDaniel para allí, porque ya lo conoce también. Y bueno, pues otro jugador destacado, ¿no? A que se le ha cogido mucho cariño en la franquicia y que también, bueno, se ha ido de aquella manera, como estamos hablando entre otros muchos, quizás un poquito por la puerta de atrás, ¿verdad? Por salario también seguramente. Y Sí. Javi, McDaniel también, que está haciendo un Los Ángeles Dolphins, porque se ha llevado a Ingold, Sí. se ha llevado a Cole Strange, se ha llevado a unos cuantos. A Tua no. Está. No, a Tua no, parece ser que no. Bueno, tienen a Herbert, así que tampoco yo creo que hubiera sido demasiado poético fichar a Tua, aunque fuera por el mínimo, y tener a Herbert y Tua allí a los dos en el mismo equipo. Bueno, nada, sí, lo que dice, está montándose allí, bueno, se está llevando lo que le gusta de aquí de los Dolphins, sobre todo jugadores que usó mucho, como Ingold y Strange, y se la han puesto ahí y se los ha llevado. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que monta allí, que si va a ser una ofensiva divertida y por menos eso apunta y ya está. Y como bien dice Santos, pues eso, Fitzpatrick al final a Jets, básicamente ha sido un vamos a comprar dinero, básicamente, porque lo de Fitzpatrick ha sido nos deshacemos de un contrato grande, Jets lo asume entero y para nosotros pues, nos quedamos con la parte del signing bonus prorrateado de dinero muerto, nada más. Y gracias a eso y la reestructuración de hoy y 3-4 movimientos más, pues hemos entrado dentro de CAP. Entonces, si Fitzpatrick no se hubiera ido, pues yo creo que hoy estaríamos hablando de que estábamos por encima del CAP y que a ver cómo se manejaba eso. Hay dos cosas antes de despedirnos. Una, se nos ha olvidado decir también, porque también ha saltado la noticia, que se retira Jaquín Graham, el exjugador de los Miami Dolphins, nuestro retornador, el receptor, el pequeñito, velocísimo, que nos dio muy buenos momentos. Como retornador fue extraordinario. Todos recordamos su touchdown que chocó la mano con Albert Wilson, en aquella jugada también extraordinaria, y que le deseamos un retiro fantástico. La verdad que no sé dónde ha estado los últimos años, no sé si ha estado alejado de la liga o si llevaba ya sin equipo un tiempo, pero bueno, se retira. Otra cosa os quería decir también, me he acordado ahora, me ha venido, que Josh Uche durante el periodo pre-draft, porque además Uche es de Miami o de Florida, no sé exactamente en qué esto nació, dijo que su ídolo o el jugador en el que se fijaba era Cameron Wake, o sea que bienvenido a los Miami Dolphins. Eso me acaba de venir, si no estoy equivocado, confirmarlo, o ya lo confirmaré porque puede que se me haya ido, pero yo creo que era este jugador el que lo dijo. Y nada, no sé, que tenía esos dos flashes que me han venido. No sé si queréis decir algo de Jaquín Grant, despedir al bueno de Grant, o comentar algo más, o ya hacemos la promoción de nuestro proyecto y nos despedimos. No sé, Javi, algo de Jaquín Grant. De Grant, nada. Justo lo has dicho tú, lo he mirado. El 2025 estuvo sin equipo, el último fue los Falcons. Y sí, o sea, le deseamos lo mejor en el futuro, ahora con su retiro. Y buenos momentos que nos ha dado, como dice, mucha alegría que nos dio y ya está. Santos, otra cosa jugador de 30 y pico años ya, y creo que haber hecho llevaba 3 o 4 años, ¿no? O de 2023 o algo así, parece ser que ya no jugaba. Y bueno, ha decidido finalmente pues que ha llegado el momento de retirarse y ya está. Que tenga salud y que disfrute de lo que
Eso es. del descanso del Guerrero. Merecido. Un jugador cuya principal virtud era la velocidad, que seguramente cuando ha perdido la velocidad con los años, pues dejó de aparecer, desgraciadamente, en la NFL, en una liga que es durísima, que exige el máximo en cada snap, en cada jugada, y bueno, que le deseamos lo mejor. A vosotros también os deseamos lo mejor, os tenemos que agradecer que estéis allí, que escuchéis este podcast, ya sea en iVoox, en Spotify o en nuestra web, una web fantástica, mundodolphins.es, donde están publicados todos los episodios del podcast, una web maravillosa que actualiza constantemente nuestro gran Javi Martín para que la tengáis visualmente muy bonita, para que tengáis allí todas las estadísticas, los capítulos del podcast, todos datos súper interesantes de la franquicia de los Dolphins. Tenéis también una aplicación para smartphone de Android que se llama Mundo Dolphins, donde también están allí los podcasts para que no tengáis ni que buscar en iVoox ni en Spotify, ni nuestros enlaces en redes sociales. Tenéis también un canal de Telegram de Mundo Dolphins en el que se os informa al segundo uno de todo lo que publicamos como cuenta de Mundo Dolphins, de todo lo que publicamos en nuestras redes sociales individuales, que para eso tenemos a millones de bots trabajando en la sombra, gracias a Javi Martín, que los adoctrina y los entrena. Y nada, que gracias por escucharnos, que esperamos seguir trayéndoos las mejores novedades de los Dolphins en castellano en este nuestro podcast Mundo Dolphins. Bienvenidos a Mundo Dolphins, el podcast especial. Hugo Santos y Javi al frente, con análisis letal. Desde el sur de la Florida, venimos a